en cómo es la respuesta y no íbamos a ir sobre el contenido. ¿Me explico? Sobre el contenido de la reflexión de los autores y de los temas que venimos trabajando. Por eso es que igual es la idea es de repasar, así que lo que quieran preguntar. Pasa que como había quedado pendiente el Bourdieu, me gustaría como, y Bourdieu es bastante críptico por ahí en la escritura. Igual los textitos que le subí, yo no le subí ni el de Canclini ni uno de los estados, otro sobre, sobre la cultura que es más difícil y ese no lo subí. Los dos textos que tienen son los tres estados del capital cultural y el racismo de la inteligencia, de Bourdieu. Y los videitos de Sebastián, no sé qué opina, pero él es bastante claro, vuelve sobre el tema y bueno, creo que ayudan un montón. No sé qué les pareció, los que pudieron verlo. Sobre Bourdieu porque eso como había quedado pendiente, ni lo vimos, sí. Sí, ayudan a la lectura un montón. Son como un complemento. Los videos, a mí por lo menos me ayudaron porque el texto sola no lo entendí. El texto. Claro. Bueno, ahora vamos. Estoy complicada con su materia, con los textos, pero porque es lo que hablábamos la otra vez de la negación al ser de la filosofía. Entonces, como que cuando lo leo no lo puedo llegar a comprender. Claro. Bueno, justo Bourdieu es el más abstracto. Va todo para el lado de la inteligencia, de la cultura, de las ideas, el campo de las ideas, al menos material, tal vez. Pero bueno, sí, pero tiene que ver, tiene su base en la contradicción de clases, que ahora lo vamos a ver, porque alguna gente lo separa, bueno, es toda una discusión sobre. Pero vamos a ver a qué, digamos, que yo creo que lo que ayuda a pensar es cuál es el objetivo, por qué ponemos estos, un poco como dice Sebastián, bueno, cuál es la pregunta, ¿no? Que nos estamos haciendo y por el cual damos estos textos, qué es lo que estamos trabajando. Así como cuando yo arrancaba la materia y les dije, bueno, la idea de la sociología, empezamos a hablar de la naturalización, por qué se naturalizan las cosas como están y que al poder le conviene que uno naturalice el orden establecido porque ellos se benefician con ese orden. Arrancamos así, ¿no? La materia. Entonces, ahí justamente veíamos Marqués y los objetivos de la sociología de desnaturalizar. Esperen que ahí viene alguien más. Ah, ahí está Pamela, bienvenida. Ahí recién arrancamos. Lo que les decía era que un poco eso, de que los textos ayuda a pensar para qué están, ¿no? Porque si no es como una sumatoria de autores o de temáticas que uno no sabe para qué las ponemos. Entonces, les decía que un poco haciendo un raconto de cómo venimos, porque yo creo que eso ayuda a ubicarse y que como les decía yo, el objetivo principal, si bien ustedes tienen como grandes teóricos de la sociología, vimos Durkheim, vimos Marx y ahora vemos Bourdieu, grandes pensadores de la ciencia sociología como ciencia, lo más importante es a qué, por qué. O sea, por eso decía, ¿qué pregunta responden o cuál es el objetivo de dar eso? Entonces, más bien las herramientas de estos autores es justamente como instrumentos para que ustedes, como herramientas para su profesión, para su carrera, como elementos de explicación. Entonces, con Marx podemos explicar por qué existe la desigualdad, por qué, porque es una sociedad que se basa en la opresión de una clase sobre otra y eso no es natural. Y él explica por qué no es natural. Me explico que lo que quiero decir es que todo el autor tiene su objetivo. Y yendo un poco en orden, los autores tienen su objetivo, perdón. Y yendo un poquito en orden, volviendo como estaba hablando respecto a lo de naturalizar y desnaturalizar, bueno, al principio vimos que el objetivo de la sociología es desnaturalizar lo social, ¿no? Pero después, ¿por qué les damos el texto de Portantiero, que bastante lo trabajamos en clase? Porque tiene que ver justamente con la cuestión de cómo surge la sociología como ciencia. Y cuando surge, ¿se acuerdan que siempre les dije varias veces esto de que cada ciencia no tiene un único paradigma de pensamiento, ¿no? ¿Te acuerdan que yo el ejemplo que daba es que se ve más claro? No sé si esto lo repetí, a veces me confundo en qué clase, pero tal vez ya se los dije un montón de veces, pero ayuda esto de que se ve mucho más claro en la economía, digamos, dentro de la ciencia que llamada economía,
No es lo mismo la explicación que tiene un economista marxista que un economista liberal o neoliberal o keynesiano o neokeynesiano, ¿no? O sea, las explicaciones son como grandes corrientes de pensamiento dentro de esa ciencia. Bueno, en la sociología pasa lo mismo. Entonces, y la ciencia, en la sociología como ciencia, la gran teoría que predomina en los orígenes no es la teoría crítica o la que desnaturaliza, sino la concepción conservadora, ¿no? Entonces ahí, o sea, cuando surge la sociología, surge como una ciencia de la crisis, acuérdense esto, que tiene que ver con por qué de la crisis, porque es la primera gran crisis que expresa el sistema capitalista después de las consecuencias que genera, negativas, digamos, que genera la negativa en el sentido no por contra la industria, sino las consecuencias negativas de la revolución industrial. Acuérdense que hablábamos lo que es la expresión de la explotación, las condiciones de trabajo insalubres, ¿no? el aumento de la explotación, la concentración de los trabajadores en las fábricas, bueno, todo eso que genera, es la primera gran crisis del sistema. ¿Por qué? Porque la gente empieza a rebelarse ante esas condiciones, ¿no? En el capitalismo. Y entonces, en ese conflicto, la sociología toma partido por no desarrollar el conflicto, sino que volver al orden anterior, dice por anterior, porque quiere decir que no haya conflicto, que no se exprese el conflicto de clase, ¿no? Volver al orden, podríamos decir, al absolutismo, o sea, como un Estado autoritario, ¿sí? Que mantenga esa sociedad de esa forma, de esa desigualdad y esa opresión, y que, bueno, a cada cual le tocó su clase, como diríamos, ¿no? Entonces, por eso explicábamos todo el desarrollo, por qué es conservadora la sociología cuando surge. Y ahí Portantiero desarrolla bastante bien, y lo que estuvimos charlando, que esto tiene que ver con que como ciencia, esta postura que la sociología toma cuando surge, después cambia, ¿no? Obviamente, Bourdieu no es parte de esa idea, obviamente Marx tampoco. Yo les hice la gran diferenciación entre que cuando surge, entonces surge con un paradigma positivista, y en contraposición al positivismo existe la filosofía negativa, de donde surge Hegel, que el padre de la filosofía negativa es Hegel, digamos, y de donde surge Marx. Estoy como hablando medio rápido, pero porque ya todo esto ya lo vimos. No quiero, estoy como ubicando para llegar a Bourdieu, que sería el último texto. Bueno, porque después ahora les voy a preguntar sobre lo de género, porque eso, en realidad el último es lo de las conferencias de género, pero Bourdieu no lo habíamos visto. Bueno, entonces ahí, en esa explicación, lo que hace Portantiero justamente es desarrollar la postura, ¿por qué tiene esta postura conservadora cuando surge la sociología? La respuesta que da ante esta crisis es evitar el conflicto. Entonces, que no haya cambio, sino que se mantenga el orden. Y entonces la concepción para esta explicación es la concepción positivista de la sociedad como un organismo que está en equilibrio y en orden, donde cada uno aporta su función, y si todo el mundo lleva adelante su función, se mantiene ese equilibrio, esa armonía supuesta del organismo, ¿no? Bueno, toda esa explicación que decimos que es con el objetivo de utilizar el mismo método que las ciencias naturales para lo social, ¿no? Y eso, bueno, es naturalizar el orden establecido, o sea, es una postura conservadora que dice esto es el único sistema posible, y la sociedad tiene que estar en orden y hay que mantener ese equilibrio y evitar el conflicto. Bueno, todo esto ya lo vimos, ya lo tomaron notas, tienen el texto por Dantiero, ya lo tienen bastante desarrollado. Ténganlo en cuenta, digamos, como la primera la contraposición, digamos, positivismo, filosofía negativa. Entonces, después, cuando pasamos a explicar que hay simultáneamente, a mediados del siglo XIX, hay otra respuesta ante esa situación conflictiva, que es la respuesta de la filosofía negativa, que a diferencia del positivismo, que dice que la sociedad está en orden, para Hegel el conflicto es inherente a toda sociedad. Lo principal que habíamos hablado de eso es que yo les decía, todo está en constante movimiento, esa es la base de la dialéctica. Bueno,
que es la dialéctica, es el pensamiento que toma Marx, ¿no? Para desarrollar. Entonces, esto es que la sociedad está en constante, todo está en constante movimiento, obviamente las sociedades están en constante movimiento, y lo que impulsa ese movimiento son las contradicciones, ¿no? Hasta eso vimos respecto a la base filosófica de la dialéctica, lo abstracto que le complica a Romy. Bueno, porque sí, pero en Marx, eso abstracto, fuimos viendo que entonces él va buscando, bueno, ¿dónde está el conflicto? Él lo que quiere justamente indagar, bueno, obviamente partimos de toda la explicación de la desnaturalización de las sociedades de explotación, entonces no es la única posible, todo lo contrario a lo que habíamos hablado de la idea del orden positivista, ¿no? Entonces Marx, eso también lo desarrollamos bastante, bueno, están en los videitos que yo le expliqué, están en la clase escrita y en los textos, donde él va buscando qué es lo específicamente humano para entender por qué se organiza de manera de opresión de unos con otros, y ahí toda la explicación de que antes... Laura, tengo una pregunta. Sí, dale. Contradicciones, cuando hablamos de Marx, que habíamos hablado de contradicciones, no me quedó claro, eso lo volví a leer y tampoco lo encontré. Claro, es que yo entiendo tu pregunta, Romy, no es nada descabellada, lo que pasa es que es como, a ver, espere, es como el núcleo de la teoría, que es que algo está en contradicción con otra cosa. Yo ahora iba a ir a eso, por ahí a lo más, como él va desde esta idea abstracta de que la dialéctica plantea que todo está en constante movimiento y lo que impulsa el movimiento es la contradicción. Bueno, eso es muy abstracto, ¿no? Muy abstracto. Ahora, eso Marx lo va a ir bajando a tierra en encontrar justamente la expresión materialista que tienen esas contradicciones. ¿En qué se expresa esas contradicciones? ¿Cuáles son las contradicciones que motorizan el cambio en el capitalismo? Eso es justamente lo que él va a ir buscando. Entonces, para darte una idea, Romy, y a todas, ¿no? A ver, digamos, que algo está en contradicción con otra cosa, piensen no es lo mejor hacer una analogía con la física, pero piensen en algo en opuestos, en un polo positivo y negativo que se chocan porque son contradictorios, porque tienen fuerzas opuestas. La palabra contradicción, ¿ustedes cómo entienden que es algo contradictorio? ¿Qué sería algo contradictorio? ¿Cómo definirían? A ver si alguien me da una idea. Blanco-negro. ¿Cómo? Blanco-negro. Blanco-negro, muy bien. Una fuerza que se opone a otra. Que son opuestas, que van, las tendencias, una va hacia un lado, se va hacia otro. O sea, por eso digo, esto puede ser entendido desde es más fácil tal vez entenderlo de la ciencia dura, pero no es nuestra especialidad y menos que menos la mía. Pero quiero decir, piensen polo positivo y negativo que chocan, como que son contrapuestos. Bueno, eso es una contradicción. Ahora, en lo social, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál sería lo contradictorio que motoriza el cambio? Bueno, la base de las contradicciones están justamente en la opresión, porque lo que está en contradicción son las clases en el capitalismo. Pero, a ver, entonces, eso que está a nivel general, que dijimos, a nivel abstracto, en la filosofía hegeliana, es la sociedad está en constante movimiento, impulsado por la contradicción, porque la contradicción impulsa el cambio. A ver, a tratar de comprender esto, así a nivel abstracto, es difícil, ¿no? Es difícil entender qué está diciendo Hegel. De hecho, Hegel habla del movimiento, de la idea, del pensamiento, por eso recuérdense que lo que hace Marx es un sentido, entre comillas, invertir. Marx dice, bueno, sí, la contradicción mueve, es lo que motoriza el cambio, lo que impulsa el movimiento, pero es la contradicción de la materialidad de su materialidad, la forma en que el hombre vive y sobrevive y transforma su medio, la que genera las ideas que en contradicción, podríamos decir. No al revés, para Hegel era al revés, pero sí, eso me siguen, ¿se acuerdan de que lo que Marx toma es el método dialéctico y critica el idealismo de Hegel,
Y por eso es un materialismo dialéctico e histórico, porque incorpora la historia para entender por qué hay clases, ¿no? Eso ya lo expliqué, pero vuelvo con la pregunta de la contradicción porque es el hilo conductor de todo, Romy. Por eso está bien, obviamente, que te hagas esa pregunta fundamental. Entonces, voy a decir dos cosas respecto a eso, o sea, dos cosas importantes que recorren, digamos, todo el contenido del materialismo histórico de Marx. Una es que una vez que, acuérdense, voy en orden, pero por una cuestión de cómo ustedes leyeron la clase, ¿no? Cuando Marx explica, dice, bueno, toma junto con los socialistas utópicos las críticas al sistema capitalista, y dice, bueno, pues ustedes no pueden explicar por qué existe explotación, porque hay hombres distintos, está bien, el hombre es el que hace las ideas, como decía, pero ¿por qué hay hombres que explotan y los que son oprimidos? Bueno, ahí toda la explicación de la transformación del hombre para subsistir, el trabajo, y que antes era cooperativo, y que ante la escasez empezó a acumular, toda esa historia, y que la acumulación es la base de la división de la sociedad en clases. Estoy hablando muy rápido, ya lo sé, pero esto lo tienen ahí escrito. Toda esa explicación hace a, bueno, ¿por qué existen clases sociales? O sea, ¿por qué existen sociedades que se basan en la opresión? En las sociedades de opresión, la contradicción son las clases sociales. Digamos, las contradicciones en sociedades, porque, a ver, ¿por qué me estoy complicando? Porque claro, si uno va profundamente es compleja, es complicado. Pero ahora voy a volver sobre eso. Esperen un segundo, que les quiero decir respecto a la contradicción. Si uno dice, todo lo que la contradicción impulsa el movimiento. Bueno, antes de las sociedades de opresión había otras contradicciones que impulsaban el movimiento. Y después, o sea, cuando se termine con la sociedad capitalista y si existen sociedades que no estén basadas en la opresión, habrá otra contradicción, no sabemos cuál. No podemos inventar cuál sería. Lo que Marx hace es ver en concreto, en este sistema de opresión específico llamado capitalismo, cuáles son las contradicciones. Bueno, las contradicciones del sistema están en la base, en la desigualdad de clases, en la explotación de una clase sobre otra. Y esto yo lo expliqué la vez pasada, desarrollamos bastante y veía que lo veían, ahí lo vas a ver enseguida, Romy, y todas, porque ustedes lo agarraron enseguida cuando yo empecé a explicar por qué el capitalista tiene un interés opuesto al trabajador. El capitalista necesita aumentar la explotación de la fuerza de trabajo para poder competir en el mercado. Esto ahí sí lo entendés, ¿o no, Romy? ¿Ve? Cuando vamos a lo concreto, que el capitalista tiene que vender el auto para poder seguir compitiendo en el mercado, bueno, ese es su interés. Ese interés choca con el del obrero que quiere vivir mejor. Esto es algo, o sea, las contradicciones es algo que vivimos hoy en día. Claro, o sea, es algo que surgió no surgió, pero apareció ahí y es algo que día a día lo vivimos, lo podemos comparar con cualquier cosa que tenga que ver de la actualidad. Obvio, sí, claro, sí, por eso la vigencia, justamente por eso la vigencia, por lo menos desde el punto de vista del materialismo histórico. Justamente, porque en la actualidad esas contradicciones no están resueltas todavía y siguen estando vigentes absolutamente. Lo que quiero ir, Romy, decirte es que ellos hablan a nivel abstracto, la contradicción impulsa el movimiento. Bueno, antes de la sociedad capitalista las contradicciones eran otras, pero no importa. Yo lo que quiero decir es que ustedes piensen esto, de que una cosa es pensar que la sociedad está en orden y otra cosa es pensar que está en conflicto. Lo que prima es el conflicto para el materialismo histórico, las contradicciones que hacen que eso se tenga que resolver de otra manera. Es como a nivel dialéctica, no me quiero meter en filosofía porque se van a volver locos, pero a nivel dialéctica lo deben haber escuchado también, es tesis, antítesis, síntesis. Como que tesis, antítesis, eso se tiene que resolver en una síntesis nueva, en algo distinto, en algo diferente. Bueno, esa es una concepción filosófica de un paradigma que expresa cómo se da el movimiento constante de lo social. En otras sociedades era otra la contradicción. En esta son las contradicciones de clase. Esperen que viene Soledad, ahí está. Son las contradicciones entre las clases. Es la gran contradicción. Pero ahora voy a la segunda cosa importante. Porque entonces cuando Romy, me siguen porque está bueno, porque la verdad es que ella fue al nudo. La pregunta de Romy nos sirve para atravesar un poco el repaso sobre materialismo histórico. Si bien ya lo vimos, bueno, ayuda un montón. Entonces, lo primero que dije es, digamos, respecto a
como Marx busca en qué se expresan concretamente las contradicciones que hacen al movimiento en el capitalismo. Bueno, está en esa que las clases están en contradicción, ¿no? Ese es el núcleo de la contradicción. Entonces, después, como que, a ver, la contradicción de intereses entre las clases es una de las principales expresiones de la contradicción, ¿no? Yendo ahora entonces, en la última parte de la clasecita escrita, porque creo que el texto de Engels no se lo dio usted, no. Bueno, en la última parte está esto el texto que yo les explico en la clase, o sea, la segunda parte de la clase, después de lo de plusvalía está la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Bueno, ahí están las expresiones concretas de las contradicciones en el capitalismo y cómo para Marx se podría resolver. Marx y Engels plantean que se puede resolver eso. ¿Te acuerdan que la vez pasada yo planteé esto? ¿De qué? ¿Me siguen, Romy? Dijimos, la contradicción de interés entre las clases. Bueno, eso es una de las expresiones que es parte de todo esto que voy a nombrar ahora, que es la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Esa es la forma concreta en que Marx va viendo cómo se desarrollan las contradicciones capitalistas. Habíamos dicho, ¿qué son las fuerzas productivas? Todo lo que se necesita para producir un bien, cualquier bien, desde una pala hasta la bolsa, hasta Internet, ¿no? Bueno, las fuerzas productivas de una sociedad. Materia prima, que está en la naturaleza, o medios, instrumentos de trabajo, o sea, materia prima, medios de producción, que son los instrumentos, por eso desde lo más sencillo de hacer un rastrillo hasta el Internet, o una máquina, o la industria, todo eso son medios de producción. Entonces, materia prima, medio de producción y fuerza de trabajo. Todo esto está en la clase, está todo bien explicado, está así resumido y todo, pero bueno, lo repito para que se entienda, para repasar. Entonces, materia prima, medio de producción y la fuerza de trabajo del obrero, los trabajadores, lo que comúnmente se llama mano de obra, pero bueno, fuerza de trabajo incluye mucho más porque, acuérdense, cuando vimos plusvalía, la fuerza de trabajo es una mercancía también en el capitalismo, ¿no? Que tiene valor de uso y valor de cambio. Bien, entonces, esas tres cosas que componen las fuerzas productivas están en contradicción, se encuentran en constante contradicción con las relaciones de producción. ¿Cuáles son las relaciones de producción? De explotación. O sea, las relaciones de producción en las sociedades anteriores a las sociedades de opresión eran cooperación simple o comunismo primitivo. Las relaciones. ¿Qué son las relaciones de producción? ¿Cómo me relaciono con los otros hombres para producir? Bueno, ¿cómo me relaciono con los otros hombres? Bajo el capitalismo, me relaciono de manera de opresión de uno sobre, la forma de oprimir a uno sobre otros para producir. Porque exploto fuerza de trabajo. Para producir, exploto a los trabajadores. El trabajador no tiene los medios de producción y cada uno reparte, intercambia, no sé, en el mercado, el trigo para la sociedad, no se produce de esa manera racional, con una planificación racional, podríamos decir, en base a las necesidades, sino que se produce según la lógica de la competencia capitalista y la ganancia. Esto lo vemos constantemente, sin ir más lejos, si querés llevarlo a lo concreto, Romy. Por eso se acopia en los silobolsas, los poderosos del agro en este país acoplan el trigo, sino acopian, perdón, guardan el trigo, ¿no? En las silobolsas. Si quieren llevarlo a un ejemplo concreto, como decías vos, está lleno todo el tiempo. Ese es un ejemplo de contradicción de clases, por ejemplo. Que los dueños del campo en la Argentina guardan el trigo porque les conviene venderlo según la suba baja del dólar, para exportar, ¿no? No para la necesidad de... No importa que haya niños que no puedan comer pan, padres que no le puedan comprar el pan a sus hijos y que tengan que ir al comedor escolar y tal, y todo, y que ni siquiera haya buen alimento en el comedor escolar a veces y tal. Eso no importa, no es lo que rige la producción, no es la necesidad, ¿no? Bueno, fuimos a un ejemplo, ¿ves? Por eso ustedes conocen cantidad. Y una de las cosas que quiero en el examen, ya que vamos afinando, que busquen un ejemplo,
que desarrollen un ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Un ejemplo de esto. Yo cuando te dije lo del ejemplo era justamente por esto, porque si había ejemplos en el parcial, tratar de ver si lo podíamos relacionar con la actualidad o teníamos que ir a ese tiempo. ¿Entendés? Como que me era más fácil relacionarlo con la actualidad que con algo que pasó antes. Sí, no, mejor con la actualidad. Si quieren ir para atrás y tienen ganas de hacer algo histórico, pero si es mejor lo actual, las contradicciones, sí, mostrar. Por ejemplo, qué sé yo, una huelga en una fábrica por aumento de salario es una expresión del ya está. O sea, bien, obviamente, Rocío. Claramente, muy bien, muy actual, totalmente actual. Sí, si quieren ir más lejos, hasta el odio, esto de las campañas de odio que hablan, también tiene una expresión en la lucha de clase, pero bueno, ahí es un poco más de coyuntura política más complejo, pero mejor ir a algo más claro, porque ahí tendríamos que explicar un montón qué fracciones de la clase dominante expresan distintos intereses, pero habría que ver si son intereses de clase o no. Bueno, no importa. A lo que voy es la explotación, ¿no? La explotación, la producción, cómo se expresa el interés de la clase dominante y el interés de los asalariados. Es claramente ahí. Pero entonces, vuelvo un poquito sobre lo de fuerzas productivas y la contradicción. Entonces, ¿por qué dije la vez pasada que, esperen, voy a sacar esto, que las fuerzas productivas están en contradicción con las relaciones de producción? Yo lo que dije es que las relaciones de producción destruyen fuerzas productivas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué dije que destruye? ¿Qué es lo que hace, que genera estas relaciones de producción de explotación? ¿Qué destruye? La naturaleza y el hombre. O sea, si la fuerza. Esto es una cierre que yo le doy muy sintético. Tiene mucha más profundidad cómo se expresa la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Bueno, no sé si más profundidad, porque es eso, pero tiene muchas expresiones específicas. Pero quiero decir, yo lo que les expliqué es que ahí en el texto, explico brevemente esto, repaso porque ya lo expliqué, pero Marx y Engels dicen que la contradicción fundamental del capitalismo, que se expresa en la lucha de clase, es que la producción es cada vez más social y la apropiación es cada vez más individual. Esto es que la concentración de capital, quiere decir él, ¿no? Como que esto es la contradicción se expresa en que justamente esa contradicción de capital lleva a las crisis de sobreproducción, se acumula y no se vende. ¿Se acuerdan que una compañera dijo, y esto de que, no sé si dijo lo de dio un ejemplo. ¿Las ciudades primitivas eran? No, dio un ejemplo al revés, de por qué hoy, sí, pero por la negativa, digamos, como hoy, como por las crisis de sobreproducción y como no se puede vender, no hay mercado, generar productos el consumismo, ¿no? Generar productos que se tiran y que. Laura, creo que yo copié una frase que decía socializar los medios de producción para producir para las necesidades. Bueno, esperá, Romy, pero eso es el final, digamos. Eso es lo que Marx plantea que sería la solución a esta contradicción fundamental. Eso que vos dijiste, Romy, socializar los medios de producción y producir para la necesidad, es el final digamos, del cuentito. En el sentido de cuál es la salida que plantea Marx de cómo se puede resolver esta contradicción fundante del sistema, ¿no? Que es que cada vez se acumula más, se concentra el capital y aumenta la explotación por otro lado. La explotación, hay más explotación y más concentración de capital. Lo de la producción es más social, es porque cada producto, no importa, es un detalle, pero para que lo entiendan, cuando ahí está diciendo que la producción es cada vez más social y la apropiación cada vez más individual, como que hay esa contradicción entre cómo se produce y quién se lo apropia, es que cada producto se hace cada vez en más manos, ¿no? Como que no es de producto de una sola persona, tiene que ver con, obviamente genera la alienación esto, pero sociales porque incorpora cantidad se hacen muchas personas involucradas en la producción de un producto, eso que es. Como que hay una tendencia a que cada vez sea más social y pero en realidad lo que está queriendo decir es que el problema es la concentración del capital, que se debe a la base de las relaciones de explotación es la propiedad privada de los medios de producción, que es lo que dice Marx que genera todo esto, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción,
genera estas contradicciones fundamentales. Justamente porque no es social, los medios de producción no son sociales, ¿no? Pero ahora voy a ir a esa solución. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Decimos, ¿cómo se expresan las contradicciones? ¿No? Entonces, se expresan que, dijimos, en la expresión de la contradicción de intereses entre clases es una de las fundamentales expresiones, ¿no? Pero tienen intereses contrapuestos porque se produce de esta manera, ¿no? Porque se produce en base a la ganancia. Y ahí está la base del problema de las contradicciones. Entonces, ahí en la clasecita donde yo les explico, él dice entonces, uy, esperen que me estoy quedando sin batería. Esta producción que es cada vez más social y la apropiación cada vez más individual, o sea, la concentración de capital, él dice, se expresa en que en la fábrica hay una planificación cada vez mayor de los productos y en el mercado hay una anarquía de cómo se vende. Se expresa en la contradicción de intereses de clase y se expresa bueno, justamente en que cada vez se concentra más, porque lo de la planificación, digamos, es una expresión secundaria, pero ahí yo las nombro, las tres del texto, pero digamos, lo fundamental para entenderlo más profundamente y para entender por qué están en contradicción las fuerzas productivas con las relaciones de producción, a mí me parece que se entiende mejor de esta manera, que igual ahí también lo pongo en la clase, que es que de los tres factores de las fuerzas productivas, volvemos, materia prima, medios de producción y fuerza de trabajo, se desarrolla un aspecto de la fuerza productiva que es los medios de producción en el sentido de la ciencia y la técnica, la tecnología. El ser humano desarrolla mucho eso, pero ese desarrollo está regido por la concentración de capital, o sea, por la lógica de la ganancia, por la anarquía del mercado, no por las necesidades ni de la naturaleza ni del hombre. Entonces, esa tecnología, y esto lo vemos en montones de ejemplos, lo del trigo, lo de la minería a cielo abierto, lo de la concentración en los mercados inmobiliarios, por eso lo de la ley de humedales, para no destruir más el ambiente, perdón, sí, la naturaleza. Hay cantidades de ejemplos, ¿no? De eso, de destrucción. ¿Se acuerda que hablamos también de la extensión de la frontera de la soja, que destruye la tierra? Hay un montón de ejemplos que muestran cómo esto